Saludos contertulios. Hoy complacemos a nuestro Mario Ricardo Nava Briceño, quien nos sigue desde la hermana Venezuela y solicitó la historia del receptor cubano Roberto Bobby Ramos, quien militó con los Expos de Montreal y los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas y quien tuvo una importante participación en la Liga Invernal Venezolana, resultando campeón de la Liga y de la Serie del Caribe en 1984 con las Águilas del Zulia. Antes de iniciar, quiero saludar a Jesús Hernández, quien nos ve desde Venezuela y es un gran conocedor de la pelota latinoamericana, a Ramón Ramírez, a Franklin Rodríguez Bautista y finalmente a María Núñez y a Efraín Ricardo Ledesma. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos siguen brindando. Y por favor no olviden suscribirse si no lo han hecho. Denle like, comenten y compartan este video con amigos y familiares. Y activen la campanita. Como ya saben, eso no les cuesta nada y nos ayuda bastante. Y ahora pasamos a la historia de Roberto Bobby Ramos. ¡Disfruten! Roberto Ramos, Bobby, nació en Calabazar de Sagua, Cuba, el 5 de noviembre de 1955. Fue criado jugando la pelota caliente cubana. Llegó a Miami con sus padres y sus hermanas en 1969 y allí se destacó como pelotero en la reconocida escuela secundaria Jackson High, donde promedió 350 en su último año, recibiendo los honores de All-Day Baseball Players. En ese mismo año, Ramos fue drafteado por los Expos de Montreal directamente desde high school, en la séptima ronda, a los 18 años de edad. Los Expos lo asignaron a la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie, y Roberto Ramos puso buenos números. Promedió 250, conectó 4 triples, fletó 2 cuadrangulares y remolcó 16 carreras. En 1975 lo subieron a Clase A con los Expos de West Palm Beach, pero en esta liga Ramos no corrió con la misma suerte. Batió poco, un averaje de 191, y cometió 13 errores y 24 pass ball, por lo que los Expos estuvieron a punto de dejarlo libre. Y es que querían convertirlo en lanzador por su buen brazo, pero Ramos insistía en que él era un receptor, y si le cambiaban la posición, estaba incluso dispuesto a dejar la pelota. Fue una temporada para echarla en el olvido. El periodista Bob Baxin describió la actuación de Ramos de esta manera. De pronto, pareciera como si todos los lanzadores de West Palm Beach estuvieran lanzando un nudillo. Los pass ball llegaban en racimos, como uvas, y comenzó el abucheo de los fanáticos. Ramos, tal vez sin darse cuenta, empezó a ponerse presión. Cuanto más se preocupaba por su trabajo detrás del plato, peores eran sus tiros a segunda base. Cuanto más se preocupaba por atrapar la bola y tirar, peor era su bateo. Cada vez que veían el nombre de Ramos en la alineación, los jugadores contrarios empezaban a robar base como si tuvieran licencia para hacerlo. Ramos terminó el verano más largo de su joven vida con un promedio de bateo de 191. Cierro cita. Pero en Sprint Training de 1976, algunos exigieron que le dieran otra oportunidad a Ramos, porque le veían mucho talento, y entre ellos estaba su exdirigente, Gordo McKenzie. La cuestión es que le dieron la oportunidad, y la idea inicial era enviarlo de nuevo a la rookie, pero el receptor titular de West Palm Beach, Mitch Cipolla, se lesionó, y ante esa oportunidad, Ramos jugó como nunca. El receptor cubano mejoró bastante, sobre todo en su juego ofensivo, pues batió para 273 con 9 dobles, 2 triples, 3 vuelas cercas y remolcó 39 carreras. Los pass ball y los errores
también disminuyeron considerablemente, mostrando asimismo un bate oportuno, como en este partido donde remolcó la carrera de la victoria con un sencillo en la 10ª entrada. Ramos fue incluso escogido para el Juego de Estrellas. Impresionante comeback para el jovencito oriundo de Villa Clara. Regresar a casa me ayudó bastante. Yo le pegaba duro a la bola, pero siempre de frente a alguien, y los umpires me estaban acabando. Mi padre me dijo que me relajara, que me olvidara de los umpires y que me concentrara en mi juego. Eso me ayudó bastante, dijo sonriente Roberto Ramos. En el invierno, Ramos debutó en la Liga Venezolana de Béisbol, militando con los Cardenales de Lara, equipo dirigido por el legendario manager Bobby Cox. Allí Bobby Ramos dejó una muy buena impresión y registró un promedio de 308. En 1977, ya con 21 años, el oso de azúcar, como le llamaban, al parecer vino fogueado de Venezuela y tuvo su mejor temporada en las menores, de nuevo militando con West Palm Beach. Promedió sobre 300, 309, conectó 18 dobletes, 4 triples, fletó 5 cuadrangulares y remolcó 58 carreras, con un OVP de 414. Su juego defensivo también se transformó positivamente y Ramos dio varios palos oportunos que ayudaron a su equipo a obtener la victoria. Fue seleccionado al Juego de Estrellas y los Expos lo tenían como un preciado prospecto, pero había un problema. Los Expos de Montreal tenían en el equipo grande a un joven receptor de 23 años, que precisamente en esa campaña despachó 31 cuadrangulares. Hablamos del receptor californiano inmortalizado en Cooperstown, Gary Carter. En ese invierno, 1977-78, Roberto Ramos regresó a la Liga Venezolana de Béisbol, de nuevo con Lara, y allí formó una formidable dupla de poder con su paisano Orlando González. Ramos batió para 320, fletó 4 jonrones y remolcó 44 carreras. Esto además de hacer una excelente labor detrás del plato. Pero sus Cardenales no fueron a los playoffs. En 1978, Ramos jugó en AA y algunos partidos en AAA, y finalmente los Expos lo subieron a la Gran Carpa en septiembre. Ramos debutó el martes 26 de septiembre en el primero de un doble partido contra los Phillies de Filadelfia. Lo sacaron de bateador emergente contra Jim Katz y Roberto Ramos batió para doble play. El día 30 de septiembre inició su primer partido en las Grandes Ligas y se fue en blanco en 3 turnos al bate. En ese invierno, Ramos volvió a vestir el uniforme de los Cardenales de Lara y nuevamente tanto él como Orlando González quemaron la Liga Venezolana. Roberto Ramos remolcó 36 carreras en esa campaña y Lara pasó a los playoffs y bajo las directrices del cubano Tony Pacheco llegaron a las semifinales. Para 1979, Roberto Ramos continuó en la Liga Menores, viendo acción tanto en AA como en AAA, y no le fue mal, pero tuvo que esperar hasta 1980 para regresar a la Gran Carpa, siempre como segundo receptor. Lamentablemente, Roberto Ramos batió poco en las Grandes Ligas, quizás por la poca oportunidad que recibió, aunque eso sí, ya tenía su juego defensivo bien definido. En 1980, Ramos vio acción en 13 partidos y promedió 156. En 1981 jugó en 26 juegos y promedió 195. En abril de 1982, Roberto Ramos fue cambiado para los Yankees de Nueva York y vio acción en apenas 4 partidos en la Gran Carpa con los Yankees, ligando un imparable en 11 turnos al bate. Pero ese hit fue memorable y llegó el domingo 12 de septiembre. Los Yankees perdían 8-6 en la parte baja del octavo y el receptor cubano se la desapareció al zurdo Jamie Easterly de los Cerveceros de Milwaukee con uno a bordo para empatar el partido a 8
y los Yankees ganaron ese juego 9-8. Pero por alguna razón, el equipo del Bronx le vendió su contrato de vuelta a los Expos de Montreal. En 1983, de nuevo con los Expos, Ramos jugó 27 partidos y batió para 230. Y en 1984, su última campaña en las mayores, Ramos vio acción en 31 juegos y promedió 193, pero conectó dos vuelas cercas. En total, Roberto Ramos estuvo en las grandes ligas durante 6 temporadas y en 103 partidos dejó el débil promedio global de 190. Y en cuanto a la Liga Venezolana, Roberto Ramos vio acción durante 8 temporadas, vistiendo la chaqueta de 3 equipos: los Cardenales de Lara, las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes. Una de sus campañas más recordadas fue la de 1983-84 con las Águilas del Zulia, novena timoneada por Rubén Amaro padre. Ramos promedió 317, despachó 5 vuelas cercas y remolcó 35 carreras, siendo una de las piezas claves para que el Zulia se llevara el campeonato de esa campaña, barriendo inmisericordiamente a su ex equipo en la serie final, los Cardenales de Lara. Pero el asunto no había terminado. Roberto Ramos viajó a San Juan, Puerto Rico, donde se disputaba la Serie del Caribe de 1984. Las Águilas del Zulia fue, por mucho, el mejor equipo de la serie. Iniciaron con un partido no apto para cardíacos contra los Tigres del Licey, pero Leonel Carrión despachó un cuadrangular y el Zulia derrotó al Licey 4-2. En total, las Águilas del Zulia solo perdieron un partido contra México en 3 entradas, 5-4, pero ganaron sus otros compromisos para alzarse así con la corona de la Serie del Caribe de 1984. Roberto Ramos tuvo una excelente serie y quedó como el mejor receptor del torneo, al ser nombrado al equipo todo estrellas de la Serie del Caribe. En total, Roberto Ramos jugó 439 partidos en la Liga Venezolana, agotando 1,507 turnos y ligando 412 imparables, para el respetable promedio global de 273, con 72 dobles, 15 vuelas cercas y 208 remolcadas. Y en cuanto a los Estados Unidos, sus últimos años como jugador activo los pasó en las ligas menores, con los Angelinos de California en 1985, con los Cachorros de Chicago en 1986, con los Reales de Kansas City en 1987 y finalmente con los Gigantes de San Francisco en 1988. En fin, que Roberto Bobby Ramos fue un receptor de muy buen brazo y excelentes reflejos detrás del plato, respetado por lanzadores y entrenadores, y aunque no fue catcher titular en las mayores, era valorado por su habilidad para manejar el cuerpo de lanzadores, especialmente a los más jóvenes. Y es que en su tiempo limitado en las grandes ligas, Roberto Ramos demostró, entre otras cosas, tener manos seguras y una mecánica muy limpia para bloquear lanzamientos. Pero lamentablemente en la MLB, como se dijo, Ramos batió poco. Su poca producción ofensiva fue sin duda alguna su mayor limitación en la gran carpa. Pero a pesar de todo, Roberto Ramos brilló en la fuerte Liga Invernal Venezolana.